This meeting is being recorded. Muy buenas noches. Nuestros nombres son Liz Chanel y Yarielis Figueroa. Acá estaremos hoy exponiendo sobre lo que es la civilización egipcia y todo acerca de ella. Nuestro índice está comprendido por la civilización egipcia, sus orígenes, sus características y división social, política y económica, lo que es su cultura, englobando ya la arquitectura egipcia, sus influencias religiosas y aparte sus aportes a la humanidad. Por último ya están las conclusiones. Bueno, ¿de dónde surge Egipto? Egipto no es más que una sociedad de la Edad Antigua que se desarrolló entre los años 3300 y 332 a.C. en el valle del río Nilo, que se encuentra al norte de África. La riqueza de sus recursos naturales y su aislamiento geográfico le permitieron convertirse en una civilización muy poderosa, en aquellos tiempos. El río Nilo nace ya en el lago Victoria, entonces corre hacia el norte y desemboca en el mar Mediterráneo, en donde este forma una delta, como podemos ver acá en esta imagen. A lo largo de su curso, este tiene 6 cataratas y las regiones comprendidas entre la primera catarata y el delta recibe el nombre del Alto Egipto, y la región del delta ya es conocida como el Bajo Egipto. Es importante reconocer que no se conoce con certeza el origen de lo que fue el pueblo egipto, y los especialistas consideran que probablemente se trató de un pueblo que provenía de la península arábiga y que se asentó en el Valle Nilo. En un principio también los egipcios se organizaron en clanes familiares que llamaron nomos. Con el tiempo ya fueron creciendo y unificando su poder hasta formar 2 grandes reinos que ya antes mencioné, que fueron el Alto Egipto y el Bajo Egipto. También dividen la historia del Antiguo Egipto en grandes periodos, en los que estos estuvieron unificados y separados en varios reinos independientes. Por acá tenemos el periodo arcaico de Tinis, el cual surgió en el Alto Egipto y logró el triunfo sobre el Bajo Egipto. Ahí lideraba el rey Escorpión, un personaje muy legendario, conocido ante los arqueólogos, y también el rey Nemes, que se proclamó faraón y estableció, en la ciudad de Tinis, en donde gobernaron diferentes dinastías de faraones. Esto fue comprendido en el año 3300 y 2800 a.C. Ya luego siguió el Imperio Antiguo de Memphis de 2800 a 2100 a.C. Esta fue la tercera dinastía y se trasladó a la capital de la ciudad de Memphis y comprendió grandes construcciones a lo largo del reino. También perduró mucho el comercio y varias conquistas dándose en nuevos territorios y diferentes dinastías que fueron expandiendo a lo largo del reino. Luego está el imperio de Medio de Tebas de 2100 a 1580 a.C., en donde los príncipes del Alto Egipto reunificaron el territorio y se establecieron su capital en Temas. Sin embargo, generaron disputas entre el norte y el sur del gobierno y terminaron ya dividiéndose, cada quien por su lado. Está también el Imperio Nuevo de Tebas de 1580 a 1100 a.C.,
en donde estos lograron desarrollar los pueblos del desierto libio y reunificaron Egipto. Aquí estaban como personajes principales, por así decir, los faraones Amenofis II y Ramses II, que conquistaron también territorios de Asia. Y el periodo bajo de Sais, que fue de 1100 a 332 a.C. Acá surgieron más conflictos entre las personas de clases altas, como fueron los jefes militares y sacerdotes, lo que esto llevó a una crisis política en aquel tiempo y también se le sumó a la invasión de los asirios. Como personaje principal tenemos al faraón Pasmético I, que logró más bien centralizar el poder y se estableció en la capital de Sais, en la ciudad de Delta. Y pues nada, continúo con las divisiones social, políticas y económicas. Acá podemos observar una pirámide que comprende los estamentos del antiguo Egipto, y estos eran 5, los cuales estaba en la cima ya el faraón, el cual era el gobernador y tenía todo el poder. Estaba la nobleza y sacerdotes, los cuales eran más bien los asesores del faraón y tenían privilegios ante los demás. Estaban los que escribas, soldados y funcionarios, los cuales tuvieron también un papel muy relevante durante esta fase y tenían una posición privilegiada. Está también el pueblo llano, que se conformaba por campesinos, artesanos y ciudadanos libres que vivían en el territorio. Y por último tenemos a los esclavos, los cuales eran los de la clase social más baja y estaban bajo el servicio del faraón. Tenían que hacer absolutamente todo lo que ellos decían, construcciones de pirámides, monumentos, servicio en la agricultura, etcétera. Por acá continúo con la división social y sus características, que se presentaban, como ya vieron anteriormente, en una pirámide social en el antiguo Egipto. Acá se pueden destacar las siguientes. La estructura social de una población entre los años 3100 y 332 a.C. eran representados en una pirámide social. También eran sociedades estamentales y se clasificaban en los estamentos sociales por quién tenía más poder. Por ejemplo, estos se situaban en la parte superior de la pirámide, perdón. El derecho también a permanecer a un determinado estamento, y esto solo podría adquirirse a través del nacimiento o en ocasiones muy especiales, por algún reconocimiento, algún motivo. Y como ya sabían, el faraón y los sacerdotes eran considerados, perdón, en ocasiones dioses, ya que todo se lo debían a ellos, por alguna u otra razón. Prosigo con las divisiones políticas. En los periodos en que Egipto estaba unificado como un gran reino, el poder estaba en manos de un faraón, que controlaba todos los aspectos de la administración del reino. Se formaron dinastías, las cuales eran las familias de gobernantes que heredaban la corona del faraón. Y también estos legitimaban su poder de manera teocrática. Los egipcios consideraban que el faraón actuaba como nexo entre los dioses y el pueblo. Por lo mismo tanto,
lo veneraban. Su poder también era otorgado por los dioses y se honraba de manera religiosa y ceremonial. El faraón estaba rodeado por una corte integrada por su familia y sus consejeros personales, los cuales eran la nobleza y sacerdotes. Entonces el reino estableció diferentes funcionarios para su administración y los nomos, las cuales eran las provincias dentro del reino, fueron gobernados por víceres bajo el comando del faraón. Para poder mantener su poder, entonces, estos contaban con un ejército que en su mayoría estaba compuesto por tropas mercenarias, las cuales eran soldados profesionales, extranjeros a los que se les pagaba un sueldo. De esta manera, el faraón mantenía a toda la población egipcia, especialmente a los esclavos, desarmada y ocupada en las tareas productivas. Y por último, pero no menos importante, tenemos la división económica. En la civilización egipcia, esta estuvo controlada desde el Estado a lo largo de su historia y tenía como base la producción agrícola que dependía del río Nilo por su estado tan fértil. Tenían la necesidad también de distribuir estas mismas a través del agua, con canales y para controlar sus recursos productivos. Cabe destacar que el faraón era dueño de todas las tierras y las delegaba a los sacerdotes y funcionarios del gobierno, que estos a su vez las designaban a los campesinos para que trabajaran a cambio de un pago, de un tributo o de vivienda. La producción agrícola se basaba en el trigo, la cebada, frutas y hortalizas, y además aprovechaban el papiro para hacer papel y obtener de estos oro, cobre, amatista y turquesas de las cadenas montañosas. A su vez, el Estado egipcio desarrolló un sistema de distribución de bienes en torno a los palacios reales y los templos. A continuación, los dejaré con mi compañera Liz Chanel, que estará hablando sobre la arquitectura egipcia. Muy buenas noches. Yo le voy a hablar sobre la arquitectura egipcia. La arquitectura del Antiguo Egipto se caracteriza por su monumentalidad. Entre las construcciones más importantes, como ya sabemos, se encuentran las pirámides y los templos. La arquitectura era arquitrabada o adintelada. Esto quiere decir que aunque los conocían, no utilizaban el arco ni la bóveda. Elaboraban figuras rectas que se apoyaban sobre pilares o columnas. En caso contrario, no podían alcanzar la monumentalidad que deseaban. Los muros eran gruesos, lo que aumentaba el colosalismo de los edificios. Esta arquitectura tenía ciertas características y era que era una arquitectura horizontal, igual que el paisaje de Egipto. Es una arquitectura aquí trabada, como ya mencioné. También es una arquitectura realizada en piedra que daba una gran consistencia a los edificios que ya han llegado hasta nuestros días. En un primer momento se usaron la madera, el adobe y el ladrillo, pero dejan de usarse como material principal ya en el Imperio Antiguo. Y es una arquitectura monumental. Siguiente. Ok. En esta cultura también está lo que es la arquitectura religiosa. La religión era una parte fundamental de la sociedad antigua de Egipto. Por ello, fueron numerosas las grandes construcciones religiosas que elaboraron a lo largo de los años. Está lo que son los templos. El templo era el edificio utilizado para honrar a los dioses. La mayoría tenía una distribución semejante que se dividía en las siguientes partes. Estaba la avenida de Esfinges,
que era un paseo que conducía al templo y estaba lleno de esfinges, una figura con cuerpo de león y cabeza humana. Estaba el pilono, que era la entrada formada por un gran muro ante el que se colocaban obeliscos o representaciones del faraón. Estaba la sala Hípetra, que era un patio abierto rodeada de columnas. En su interior había una gran cantidad de esculturas y podía entrar cualquier persona. A diferencia de la sala hipóstila, que se encontraba en el interior, era una habitación con columnas gigantes a la que solo podían acceder el faraón, los sacerdotes y los altos cargos. Estaban también los santuarios, que eran las salas más importantes, la conocida como Santa Santorum, que era la dedicada al dios principal. Siguiente, por favor. Aparte de los templos, está lo que son los obeliscos. El obelisco era otra de las representaciones religiosas más destacadas. Consistía en una columna alargada en forma cuadrangular que se elevaba sobre una base de mayor tamaño. En ella se esculpía inscripción jeroglíficas que indicaban el faraón que lo había encargado y el dios al que estaba dedicado. La punta tenía forma de una pequeña pirámide y que se le conocía como piramidión. También está en la arquitectura egipcia, también encontramos lo que es las construcciones funerarias. Los egipcios creían en la vida eterna después de la muerte. Para garantizarla, diseñaron grandes construcciones que siguen asombrando en la actualidad. Estaba lo que son la mastaba. La mastaba fue el primer modelo de la tumba para faraones y personas destacadas que elaboraron los egipcios durante el periodo arcaico y el periodo antiguo. Era de planta rectangular y se contaba con una cámara subterránea en la que dejaba el cuerpo a través de un pozo. También tenía una capilla para que la gente hiciera ofrenda, perdón. Uno de los ejemplos más famosos es la mastaba de Idú, la podemos ver aquí en la diapositiva, en Guisa, que fue un importante funcionario de la dinastía 6. Siguiente, por favor. Ok, también está las famosas pirámides, que son el monumento funerario más reconocido de esta civilización. Comenzaron a elaborarse en la dinastía 3 con una construcción fúnebre exclusiva de los faraones. Este modelo del faraón, perdón, la primera pirámide fue la de Sócer del 2700 antes de Cristo, la cual puede observarse en esta imagen, la Gran Pirámide de Giza, Egipto. Este modelo es escalonado, ya que forma una superposición de mastabas. Las siguientes, entonces, está lo que son los hipogéos. Tras la época de la pirámide llegó la de los hipogéos. Estas eran tumbas excavadas en la roca que alcanzaron su esplendor en el Imperio Nuevo. Este cambio se dio a los continuos saqueos que sufrían las pirámides.
También en la arquitectura egipcia está la arquitectura civil. Aquí podemos encontrar las viviendas, la construcción doméstica. Al contrario de los monumentos religiosos, era un tipo de edificación percedero, ya que se utilizaban materiales como el adobe y el ladrillo. Las casas tenían una estructura cuadrangular y tan solo contaban con una entrada. Siguiente. Está los palacios. El Palacio Real era la residencia del faraón y su familia. Se situaba en las afueras de la ciudad y a veces para comunicarse con esta contaban con una avenida. Se construía con materiales más resistentes. Ok. Los materiales de construcción que se utilizaba en esta cultura debido a la escasez de materiales. Dos de los materiales de construcción predominantes usados en el antiguo egipcio era el adobe, que era el ladrillo de barro, y la piedra, fundamentalmente piedra caliza, también piedra areniza y granitos en cantidades enormes. Nada, ahora seguimos con lo que es la religión egipcia. Bueno, como ya todos saben, la religión de los egipcios era politeísta, es decir, que veneraban a muchos dioses. Y esto se constituyó como el resultado de diferentes cultos locales de los pueblos que habitaban en el valle del río Nilo. Las divinidades tenían una apariencia mitad humana, lo cual se le llama antropomorfa, y mitad animal, que es zoomorfa. Estas creencias también se centraban en la existencia de divinidades identificadas con diferentes fenómenos de la naturaleza, como son los astros y animales. Y con la unificación del reino de Egipto, los sacerdotes crearon ya un panteón unificado. Acá podemos observar esta imagen, el cual era el templo funerario de Hatshepsut en tierras de faraones en Egipto. Otros también temas tratados en la religión de Egipto serían ya el mito fundacional, que está, por ejemplo, la historia de la religión contada por Osiris, que es el rey del sol y creador de todo, según ellos, el cual estaba casado con la diosa Isis. Y juntos habían engendrado a Horus, el cual era el dios del cielo y protector de la realeza egipcia. Ya luego también tenemos el culto a los muertos, en el cual los egipcios creían que cada persona estaba integrada por 3 elementos, los cuales eran el cuerpo, el alma y el Ka. El Ka era como que una fuerza vital que identificaba a las personas, las dirigía y las protegía también. De ahí viene también la momificación del cadáver, que permitía mantener el cuerpo en buen estado para que Ka tuviera en dónde habitar si decidía volver a la tierra, según ellos. Acá tenemos varias imágenes en las cuales englobo los dioses de Egipcio. Acá tenemos, por ejemplo, Amon, Ra, Horus, Anubis, Tot, Set, Osiris, Isis, Mat, Atto, Besket y Set. Y diferentes manifestaciones de lo que ellos hacían en los templos. Ahora yo le estaré hablando de los aportes que esta cultura nos hizo a la humanidad. Entre estos aportes podemos destacar la contribución en las artes, las escrituras, avance tecnológico, en la literatura, en la arquitectura, en la religión, incluso en la ciencia. Además de haber dejado
para la posterioridad sus pirámides, templos y otras obras arquitectónicas. Uno de los aportes que ellos nos dejaron fue lo que son las escrituras. Los egipcios desarrollaron un sistema de escritura para expresar los contenidos de la mente. En principio, el sistema empleado no era de tipo alfabético, sino que empleaban una imagen para expresar ideas. Está el papel, la tinta, el calendario. Los antiguos egipcios eran astrónomos excepcionales. El calendario egipcio dividía el año en 360 días y 12 meses, como conocemos en la actualidad. En la matemática y geometría, analgésicos, anestesia, antibióticos, filosofía, en los instrumentos quirúrgicos, entre muchísimas otras cosas más. Ya podemos ver que esta cultura de verdad nos hizo bastante aporte en la actualidad. Y nada, hasta aquí nuestra exposición y espero que haya sido de gran conocimiento y aprendizaje. Aquí todo. Gracias. Gracias.